Dejo con ustedes a Peregrina Morgan Lora. Agradeciendo por las delicadezas que he recibido esta mañana en este seminario. Realmente me siento halagada. Y siempre os digo yo una frase, no me la creo, la verdad, porque creo que todos hacemos todo lo que podemos en el lugar donde estamos. También quiero decir que agradezco mucho la invitación. Es un tema fascinante por lo vivido y por los deseos que tenemos de hacer un Perú diferente. Todos sabemos el momento que vivimos, un momento crítico, terrible, y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Pero lo más importante, ¿qué debemos hacer para que esta situación pueda cambiar? Justamente acaba de lanzarse la agenda del Bicentenario y el presidente del Perú dice, inauguraremos el 28 de julio de 2021 un nuevo Perú. Hagamos todo lo posible. Y los temas que se están tratando en este seminario tienen que ver con las cosas que podemos hacer. Yo los invito a todos a pensar, a reflexionar sobre el lugar donde están, la familia, las instituciones, las educativas y todos los ámbitos de la sociedad. Si no pensamos en esto, ¿seguiremos por el mismo camino? Es la gran pregunta. Tenemos que comprometernos con hacer de este país ese nuevo Perú que todos deseamos. Y ahora voy a desarrollar lo que se llama conferencia magistral, que no creo que sea tan magistral, pero lo intentaremos. Los temas que vamos a compartir ahora transcurren en 3 décadas. La última del siglo XX y esas 2 primeras que estamos viviendo en el siglo XXI. Y vamos por eso a trabajar qué es la educación a lo largo de la vida, aunque por sí misma se explica, dónde se origina y cuál es su vigencia en este momento, en el 2018. Luego, los aprendizajes que están basados en competencias y de esas competencias, cuál es su complejidad y cuál es su progresión. El tercer tema es sobre la certificación de competencias en el desempeño y vamos a valorarlas. ¿Qué significan? ¿Cuánto bien han hecho? ¿Qué sentido tienen? Y el último tema, las competencias para el siglo XXI que estamos viviéndolo. ¿Qué es lo que decía antes? ¿Qué debemos hacer? Y de esa complejidad de las competencias que muy bien describió el ministro de Educación, a la transdisciplinariedad, que es el enfoque al que estamos avanzando. En lo que concierne al primer tema, todos recuerdan el encargo que la UNESCO hizo en 1994 a la Comisión Internacional de Educación, presidida por Jacques Delors, un francés, y a 14 personas más. Una comisión internacional multidisciplinaria increíble, que fueron capaces de publicar en el 1996 La educación es un tesoro. En esa notable publicación encontramos 2 cosas que todos conocemos. Los 4 saberes. ¿Recuerdan los 4 saberes? ¿Cuáles son? Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Miren, cada uno de ellos qué vigentes son en este momento que vivimos. Esta comisión se caracteriza porque las personas que lo integraron eran de diferentes disciplinas. El propio Jacques Delors fue ministro de Economía. Además, fue
quien presidió la Comisión Europea durante una década anterior a que lo nombraran presidente de esta comisión. Y ellos además lanzan lo que hemos repetido muchas veces y es el título de este seminario, Educación a lo largo de la vida. Luego, tenemos claro que esta comisión dejó todo un desafío. Y ese desafío fue seguido por otras reuniones que se realizaron en esa década. Por ejemplo, este concepto fue llevado a una serie de reuniones que fueron dándose poco a poco a lo largo de esa década y de las 2 décadas que estamos viviendo. Y me voy a referir a ellas, pensando que el desarrollo de la educación a lo largo de la vida supone que se estudien nuevas formas de certificación en las que se tengan en cuenta todas las competencias adquiridas. Esta última, no me voy a referir a todas porque ustedes las están leyendo, pero me refiero a esta última porque tiene mucho sentido en relación al tema de este seminario. Su vigencia. Ustedes conocen la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Naciones Unidas lo lanzó en el 2015. Ahí se dijeron 2 cosas importantes, que hay que garantizar una educación inclusiva, es decir, para todos, y al mismo tiempo que sea equitativa y de calidad. Tema importante, no solamente para este seminario, sino para todo el trabajo de educación y particularmente del CINEASE. Y luego también promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Y hago énfasis en él porque eso da la vigencia de este desafío que lanzó el informe de Lors. Luego en París, también en el 2015, se centra la Agenda 2030 en educación. Y ahí señala que la educación impulsa el desarrollo y la transformación de las vidas de las personas. Creo que esto le hago énfasis porque después, al final incluso de esta presentación, voy a referirme a ello. Y la educación debe empezar por transformarse a sí misma. No solamente debe seguir haciendo las cosas, sino cambiar, mirarse a sí misma. Yo recuerdo mucho a Fernando Silva Santisteban en la década de los 80, ya él falleció, pero dijo algo importante: la educación se está desgastando en sí misma, porque no se mira, no se examina y no cambia. Y señaló también esta agenda que el periodo que va a ponerse en marcha abarca del aprendizaje desde la primera infancia, o sea, desde la educación inicial, desde que nacen los niños incluso, hasta la formación de los jóvenes y adultos, es decir, a lo largo de la vida. ¿Y qué prima? La adquisición de competencias para la vida. La palabra competencias es fuerte y no solamente hay que decirla, tiene un profundo sentido. Va más allá de los conocimientos. Los conocimientos son importantes, es lo que damos y procuramos en los aprendizajes. Pero las competencias van más allá de los conocimientos. Y subraya la importancia de la educación para la ciudadanía, que también ha subrayado el ministro de Educación. Es como la ciudadanía reúne el conjunto de competencias que tenemos que ser. Ser buenos ciudadanos supone haber logrado todas las competencias que nos da la educación. Y repite lo mismo que decía Delors: la inclusión, la equidad y la igualdad de género. Ahora he leído por ahí que en el Congreso se quiere sacar la palabra género. Y yo digo, ¿vamos a desarticularnos de un mundo planetario, globalizado, en que todos hablan de género? No sé qué sentido tiene, y preguntémonos personalmente por qué cambiar lo de género y por qué también lo de equidad. Porque estos son temas muy fuertes y es un lenguaje universal. Y por supuesto la educación debe lograr resultados de calidad
y de aprendizaje a lo largo de la vida. Este a lo largo de la vida es un tema que nos va a acompañar durante toda la exposición. Se refirió también desde Carolina, luego el ministro de Educación, al Foro Mundial de Educación y la famosa declaración de Incheon que se dio en la República de Corea en 2015. También ahí se repite, oportunidades de formación y de aprendizaje a lo largo de la vida y desarrollar vías de aprendizaje flexibles, discurrir entre educación formal y no formal y vamos a ver después cuando hablemos de la certificación de competencias, esa manera de discurrir después de la certificación a ingresar al sistema educativo y a salir de él. Cuando se hizo la presentación antes de cómo algunas personas habían logrado certificar sus competencias y luego se habían insertado en la educación básica y hasta la educación superior en la universidad, justamente eso es las formas flexibles que se deben dar oportunidades para que las personas puedan discurrir para seguir educándose a lo largo de la vida. En cuanto al reconocimiento, a la validación y a la acreditación de las competencias adquiridas mediante la educación formal, aquí estamos hablando de acreditación y también de certificación, porque son las dos caras de la misma moneda, como se dice en el CINEACE. No es que la acreditación va por un lado y la certificación por otra. Están completamente imbricadas porque las competencias que se certifican en la educación no formal son las competencias que también deben darse en la educación formal. Y es lo que permite el poder reinsertarse en el sistema educativo. Incheon declara que todos los jóvenes y adultos deben adquirir competencias para la vida y a lo largo de la vida. La UNESCO también da la vigencia a lo largo de la vida, educación a lo largo de la vida. Hay un Foro Mundial de Educación Superior que se realizó en el 2015, se denominó Diseñar el futuro que queremos. También ahí se destaca la importancia de la educación superior. Y la formación debe ser con calidad. Y debe darse las condiciones para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. No solamente las condiciones de calidad, sino desde las condiciones básicas, que las da, en el caso de la educación superior, el licenciamiento y luego las condiciones y competencias más elevadas que se logran a través de la vida universitaria y de los institutos de educación superior. Debe haber también, dice la UNESCO, una confianza creciente del desarrollo de la investigación y de la innovación, el introducir cambios, el no seguir con la misma monotonía de seguir haciendo sin introducir, sin incorporar cuestiones nuevas que permitan avanzar. Otro evento importante que da la vigencia de esta premisa de educación para la vida fue la Conferencia Regional de Educación Superior. Esta conferencia se realizó en Córdoba, en Argentina. Córdoba es famosa, como saben, porque hace 100 años ellos dieron el grito de Córdoba, que dio la impronta de la autonomía universitaria. Este evento, llamado CRES, Conferencia Regional de Educación Superior, tuvo como objetivo justamente renovar la idea que hace 100 años había tenido la comunidad internacional reunida también en Córdoba respecto a lo que debía ser la educación superior. Y cuando ustedes leen en los aspectos a que se refiere esta conferencia regional, se dan cuenta que trasciende completamente las competencias que se adquieren en las disciplinas, sino que van mucho más allá. Piensan lo que debe hacer la universidad en general y la educación superior en su conjunto para poder arribar a una manera diferente de lograr una América solidaria y por otra parte también que Latinoamérica pueda ser el objetivo de cambio y de mejora que debe tener el ciudadano que se forma en la educación superior. Cada una de estas conclusiones a que llegó la CRES
nos llevan a ese camino. Y no quiero dejar de mencionar que también en el país se ha hecho un trabajo en ese sentido. Seguramente ustedes han participado en los encuentros internacionales auspiciados por la Pontificia Universidad Católica del Perú. A partir de 2014, ininterrumpidamente, todos los años, hasta el 2018, hemos tenido la oportunidad de participar en los eventos que tenían como objetivo justamente debatir, analizar, reflexionar sobre cómo deben ser las competencias curriculares que deben desarrollarse en la universidad, en su conjunto. Y ha sido valiosísimo durante todos esos años consecutivos escuchar a componentes de las diversas latitudes, europeos, latinoamericanos, del Caribe, de diferentes lugares, que nos han traído innovaciones y que han ayudado a muchos el poder cambiar sus paradigmas, a innovar y también a introducir en sus universidades nuevas formas de actuar y de desarrollar competencias a través de la formación. Voy a pasar al otro tema, que es el aprendizaje basado en competencias. Ustedes saben que en la década de los 70, algunos ni habrían nacido, hablamos de los objetivos y eso se prolongó. Tallahassee, en los Estados Unidos, tuvo una orientación a los objetivos educacionales. Entonces, no se pensaba en lo que debía lograr el estudiante a través de su formación, sino en qué debía lograr la institución para mejorar la calidad de los aprendizajes que desarrollaban en su quehacer diario. Entonces los objetivos eran muy genéricos y no ayudaban realmente a concretar el trabajo docente, académico. Por eso es que cambió el paradigma y de los objetivos que teníamos hemos llegado ahora a las competencias, que todavía no están instaladas del todo. Estamos en un proceso de poder entender realmente lo que significa. Algunos siguen diciendo que las competencias se describen como objetivos, lo siguen describiendo. No es eso. Vamos a seguir hablando sobre el tema para que podamos tener muy claro la diferencia que hay entre objetivos y competencias. Lo que sí es importante tener en cuenta que la formación debe ser centrada en el estudiante y orientada a resultados de aprendizaje, que son los conocimientos que logramos evaluar, pero más allá de eso, de las competencias que deben adquirirse a través de la formación a lo largo de la vida. Cuando hablamos de la formación integral, y esto lo hicimos hace muchísimos años, debemos ahora añadirle otro ingrediente, que es ver qué transformaciones, qué cambios se van a lograr en los estudiantes como contribución a esta formación integral, en el aspecto académico, en el aspecto intelectual, afectivo, volitivo y de la saber hacer también dentro de sus experiencias. Pero, ¿cómo logramos esto? El tema de la evaluación es central. ¿Se evalúa para qué? Para obtener evidencias de las transformaciones que se logran en los estudiantes. Posiblemente ustedes ya conocen la traducción que el cineasta hizo de unos documentos elaborados en Australia por el Centro de Investigaciones que permitió, mediante un convenio, lograr que se tradujeran al español y que se hayan publicado en 8 libros que gratuitamente el SINASE los estaba repartiendo. Yo sugiero que los busquen, si los tienen, que los lean, porque eso da luces sobre estos aspectos tan específicos de lo que significa desarrollar competencias y sobre todo de la evaluación de las competencias, porque no basta tener un documento en que digamos estas competencias tenemos que lograr. El currículum nacional es fantástico y es fantástico porque ha supuesto justamente todo un estudio previo de cómo lograr que esos objetivos de aprendizaje se traduzcan en competencias. Esa experiencia, en el marco de un proyecto de inversión pública que el Ministerio de Educación tuvo en el 2008-2009,
encomendó al CINEACE elaborar estándares de aprendizaje. No se sabía en el país cómo elaborar estándares de aprendizaje. Y a partir del 2009, el CINEACE empezó a formar cuadros, a traer expertos internacionales para poder lograr que esos cuadros fueran competentes para elaborar los estándares de aprendizaje. Se elaboraron, se hicieron publicaciones, pero se elaboraron con ustedes, con todo el país, se validaron en las regiones, se calibraron en las escuelas públicas y privadas. Y llegó un momento en que el Ministerio de Educación debía abordar el currículum nacional. Y fueron expertos internacionales que le dijeron, pero en el Perú ustedes tienen una institución que ha elaborado estándares de aprendizaje. Revísenlos y partan de ellos. Y así fue como el equipo que elaboró estándares de aprendizaje en todas las áreas, y los asesores que tuvieron, que fueron asesores nacionales también de diversas universidades, expertos en las diversas áreas, también por medio del CINEACE fueron incorporados al Ministerio de Educación para que pudiera concretarse el currículo nacional. El currículo nacional que ahora está ya puesto en práctica en algunas de las escuelas, pero que es un buen principio para que se pueda desarrollar en las escuelas un currículum por competencias que tiene que ser también validado de acuerdo a los lugares donde se va a implantar, porque es un currículum genérico que va a permitir tener lo básico que en todo el país se tiene que lograr como competencias, pero es la habilidad de los docentes, para lo cual están siendo capacitados, para que puedan ubicarlos de acuerdo a la cultura, a la diversidad étnica, lingüística que tenemos, para que se logre realmente que ese currículo nacional alcance las competencias que en él se describen. Por eso es que estas transformaciones serán posibles cuando hablamos de formación integral. También sugiero que puedan conocer otro libro que se ha difundido poco, pero que fue editado por la Universidad Católica de Chile, que intervinieron en él dos personas que trabajaron mucho el tema con el propósito también de lograr que el cambio al nuevo paradigma de competencias. Este documento está a la disposición en algunas bibliotecas universitarias y ayuda muchísimo a comprender cuál es el sentido de estos cambios que se quieren introducir en las escuelas. Leclerc, que fue uno de la Universidad de Lieja, que fue uno de los que participó en este libro, con un Cabrera, un chileno que de la Universidad Católica de Chile, pudo lograr esta publicación que es sumamente valiosa para la evaluación de los aprendizajes, o sea, para obtener evidencias de que las transformaciones se están dando. Lo que hay que destacar también en este trabajo de desarrollo de las competencias y su evaluación es la complejidad progresiva de las competencias. Lo explicó muy bien el ministro de Educación. La complejidad debe ir desde la educación inicial hasta la universidad, pero el problema está entre la secundaria y la universidad. Las universidades están haciendo un trabajo muy interesante para poder desarrollar las competencias que van a aparecer en sus propios currículos, pero no hay una relación todavía con las competencias de salida del sistema educativo en la secundaria. Y a eso se refirió también el ministro. Es entonces una tarea pendiente, de modo que pueda darse ese paradigma de educación a lo largo de la vida. Porque si no se logra eso, y es un tema en el que se pueden trabajar en estos años cercanos, para que el Ministerio de Educación, a través de las direcciones respectivas de educación tecnológica, superior tecnológica y universitaria, miren los currículos y las competencias que están descritas en sus propios currículos de sus propios niveles,
con las que la universidad va a tener, porque la universidad se queja de que los alumnos llegan sin las competencias necesarias y ellos desarrollan otras competencias. Pero para que haya la complejidad debe ser gradual. Si se ha logrado hasta la secundaria, por ejemplo, debe justamente tener un link con la educación superior, porque son los mismos alumnos, o sea, el mismo alumno que va a pasar la educación superior. Por lo tanto, tiene que ser que termine la educación básica y entre a la educación superior y continúe la complejidad de sus competencias. Me gusta mucho que el ministro lo tenga claro y lo ha mencionado específicamente en su intervención. Ojalá que podamos hacer todos algo en relación a este sentido. Y vamos a pasar al tercer tema, que es la certificación de competencias en el desempeño y a su valoración. ¿Qué favorece? Y lo hemos dicho y visto en las presentaciones que se han hecho, tanto en las visuales como en las explicaciones que ha dado tanto la presidenta del Consejo Directivo como el propio ministro y también Verónica Alvarado, refiriéndose al 10º encuentro de la red de certificación internacional del cual el Perú es el nodo, ¿no? Favorece la equidad, la inclusión y el ejercicio del derecho a una educación de calidad. Evalúa competencias adquiridas posformación, es decir, en el sistema formal se termina la formación y pueden ser certificadas las competencias. Por ejemplo, en la carrera de docente se pueden certificar sus competencias, posformación. Pero hay algunas personas que no han tenido acceso a la formación, pero tienen derecho a poder certificar sus competencias. Por eso es que los múltiples ejemplos que hoy se han presentado están en esa línea, que es una certificación de las competencias de las personas que no han accedido al sistema educativo. Es un acto de justicia importante, porque tienen derecho a una educación. ¿Y qué permite esto? Permite que las competencias que han demostrado en la práctica y que han sido certificadas sean equiparables con las competencias que exige el sistema educativo, de modo que puedan ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Este esfuerzo de que sea reconocido se empezó desde el año 2009, pero aún está pendiente. Hay algunas personas que lo han logrado, pero no es todavía una política. Lo importante es que pueda haber una política educativa que permita la reinserción de las personas que proceden de la educación no formal y que han certificado sus competencias, y esas competencias aparecen en el certificado que se les otorga en la parte posterior y deben ser equiparables con las competencias que exige el sistema educativo en los diferentes grados, del propio sistema, sea de educación básica o de educación tecnológica, puede ser también, de modo que estas personas puedan continuar su formación a lo largo de la vida. Favorece también a la propia educación formal, porque cuando se certifica, por ejemplo, a un médico que ya está desempeñándose como tal, en la práctica encuentra una serie de oportunidades para desarrollar otras competencias que la universidad, que la Facultad de Medicina no le dio. Entonces, estas competencias certificadas, y antes Carolina Barrios se refirió a que hay un convenio entre el Colegio Médico y la Asociación de Facultades de Medicina, que van a certificar a los médicos. Certificarlos no por lo que aprendieron en la universidad, sino por lo que han logrado, competencias que han logrado ya en el desempeño post-formación. Entonces, esas competencias permiten a las facultades actualizar sus currículums, de modo que puedan ser mucho más efectivos en cuanto a competencias que lo eran cuando todavía no se había considerado lo que los médicos en ejercicio ya logran como competencias. Entonces, enriquece la certificación de competencias a la educación formal.
Facilita también que todas las personas puedan seguir su formación. Y ahí va lo que decimos como paradigma, educación a lo largo de la vida. A estas personas que se certifican tienen acceso a mejores condiciones laborales. No digo siempre a mejores ingresos. En algunos países sí se considera la certificación de competencias para poder tener reconocimientos, digamos, económicos mayores. Y eso es lo que tenemos que lograr en el país. Porque algunos se preguntan y nos dicen, ¿para qué me he certificado si no me está sirviendo para algo más práctico, si se quiere? ¿No? Lo ideal sería que permita también mejorar el ingreso de las personas, porque el mejoramiento del ingreso, y a veces cae por su propio peso, permite mejorar la calidad de vida de las personas, la calidad de vida de los hijos, de la familia. Y tiene un valor enorme, por eso es que valoramos esa posibilidad. Y vuelvo a lo que se dijo antes sobre el marco de cualificaciones. ¿Cómo un marco de cualificaciones permite también armonizar las posibilidades de las personas para que puedan en cualquier lugar del mundo reconocerles el nivel a que han llegado? No solamente el nivel educativo, porque un marco de cualificaciones, y por eso el Ministerio de Educación está a cargo de poder desarrollarlo en coordinación con el Ministerio de Trabajo, lo dijo el ministro, porque va a permitir que desde la educación básica hasta el posgrado, estos niveles sean definidos con una serie de procedimientos y metodología que deben ser muy rigurosos para lograr que estos niveles se definan, y un peruano que sale del país y se va a otro lugar ya no tendría que pasar las dificultades de no poder incorporarse a un puesto de trabajo de acuerdo a la formación recibida en su país, sino que va a ayudarle a que el nivel sea reconocido en cualquier otro país. Este marco de cualificaciones es indispensable, porque ahí también se definen las competencias que deben tener los profesionales, bueno, desde la educación básica hasta el posgrado, como digo. Es fundamental. Hace muchos años, el CINEASE publicó en el 2011 un libro que se llamaba 2 décadas de formación profesional y certificación de competencias. Y ahí recomendábamos que el país aspirara, hiciera lo posible por tener un marco de cualificaciones. No importa cuánto tiempo haya pasado. Lo que vale es que ahora se está haciendo y que vamos a poder contar con un marco de cualificaciones. Recuerdo que el primer aniversario del CINEASE, que fue en el 2009, cuando ya empezaron a funcionar, o empezó a funcionar el CINEASE como tal, invitamos del Ministerio de Educación de Alemania a una persona que era el director para que nos mostrara el marco de cualificaciones de la Unión Europea. Entonces, este es un tema que está pendiente, pero que va a hacerse porque ya se están dando los primeros pasos. Y otro tema que es fundamental, porque estamos en un momento en que diversas instituciones realizan la certificación de competencias, pero no está normalizado las competencias para el país, porque cada institución desarrolla las competencias, el que es competente para certificar, desarrolla las competencias para los diferentes puestos de trabajo y para diferentes profesiones también. Pero se necesita tener un sistema nacional de certificación de competencias en que estén involucradas todas las instituciones públicas y privadas, que se definan los roles, qué institución tiene que hacer qué sector tiene que hacer qué función, de modo que ya no tengamos esas dificultades de que lo hizo este sector, no se reconoció por el otro, una institución no sabe a cuál de los sectores dirigirse, porque todos somos Perú y nos debemos el poder trabajar con una misma orientación, con una misma política. Este es un sistema nacional de certificación de competencias al que aspiramos hace muchos años, pero que también está en camino, primeros pininos, pero en camino de poder
no olvidemos entonces que todo este esfuerzo que se están haciendo, todos ustedes, porque aquí están representados diversos sectores, y yo felicito que hayamos llegado en este seminario nacional a convocar a tantos sectores, con realizaciones ya conseguidas en cuanto a certificación de competencias. Porque con eso, ¿qué vamos a lograr? Mejorar la productividad del país. A lograr también un crecimiento sostenible. Ser más competitivos y, en suma, lograr el desarrollo de este país, un desarrollo que lo ubique en las esferas de los países más desarrollados. Así de importante es el trabajo que estamos realizando todos los presentes. Y voy a terminar con el último punto, que es de la complejidad a la transdisciplinariedad, que son las competencias para el siglo XXI. Hay una tendencia a una nueva racionalidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado, el mundo del siglo XXI, pero todavía seguimos muy apegados a las disciplinas y a las competencias de las disciplinas. Esto es restringido. ¿Por qué? Porque debemos comprender la complejidad de la realidad, que no es tan exclusiva para la profesión que tenemos. Es más que eso, y lo vamos a decir. Porque tenemos que construir una sociedad más humana, más civilizada. Hay, por ejemplo, eventos internacionales, lo bueno que liderados por un peruano, en el campo de la medicina, que quieren lograr una medicina más humana, porque a veces no lo es tanto. A veces está muy ligada a los recursos materiales. Y esto es lo que está buscando una nueva racionalidad. Y pensar más que en la fragmentación de los conocimientos, en la unidad de ellos, y que las disciplinas, si bien deben buscar sus competencias propias de las disciplinas, la institución como tal, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una universidad, a un instituto superior, deben más bien superar las competencias disciplinares, porque son insuficientes, porque hay que lograr mucho más para transformar la realidad. Con esto no quiero decir que no sean importantísimas las competencias disciplinares, porque es lo que se va a ejercer, pero las personas deben buscar mucho más allá para transformar la realidad. Por eso es que decimos que hay que organizar las competencias en un paradigma de complejidad y transdisciplinariedad. ¿Y de dónde sale esto de transdisciplinariedad? Porque la complejidad ya lo conocemos un poco. Todos de alguna manera hemos oído, conocido, estudiado el pensamiento complejo de Edgar Morin, este francés que ha difundido tanto este paradigma nuevo de la complejidad. También ha surgido una nueva manera de añadir al pensamiento complejo, la transdisciplinariedad. Y esta transdisciplinariedad tiene que ver más con lo que un físico rumano postula para poder incorporar al desarrollo de las competencias y a la formación de las personas. Esta transdisciplinariedad tiene como propósito construir una sociedad más civilizada, más humanizada. Y en 1994, miren, antes incluso del informe de Lourdes, hubo una reunión muy importante en Portugal, en el convento de la Rábida, seguramente ustedes lo conocen, y ahí se firmó una carta de la transdisciplinariedad. Y en esa carta intervinieron justamente Edgar Morin, pensamiento complejo. Luego también participó Lima de Freitas, que es un pintor brasilero. Miren qué profesiones tan diferentes. Y también Telescu,
que es el físico rumano al que antes me refería. Esta carta justamente conduce a una nueva manera de ver la formación y el desarrollo de las competencias para que sean transdisciplinarias. Porque, repito, las disciplinas son insuficientes no solamente para comprender la realidad, sino más aún para transformarlas. La progresión de la complejidad, entonces, de las competencias debe culminar en educación superior con competencias y perfiles de egreso transdisciplinares para afrontar la realidad y para cambiarla, que ese es el destino que debemos tener si nos sentimos más humanos y no solamente solo profesionales, sino más comprometidos con el bien común. Y quiero concluir refiriéndome al CINIACE. Como ustedes saben, el CINIACE tiene unas grandes posibilidades para la educación a lo largo de la vida. Tiene educación básica, calidad de la educación básica, calidad de la educación superior, que van a la acreditación, y la certificación de competencias que permiten el reconocimiento de las competencias logradas en el desempeño. ¿Qué institución más oportuna para asumir la educación a lo largo de la vida? No puede fragmentarse la posibilidad de evaluar la educación para que esta calidad sea durante todo el trayecto de nuestra vida. Esto no merece discusión. Y yo felicito la propuesta de proyecto de la nueva ley del CINIACE presentada por el Ministerio de Educación al Congreso, porque permite que continúe la formación a lo largo de la vida, reconociéndose que el CINIACE evalúa la calidad de la educación, desde la educación básica hasta la superior y la certificación de competencia que se prueba en el desempeño. Por eso yo postulo que a ese hermoso al hermoso logo del CINIACE se le pueda agregar educación de calidad a lo largo de la vida, porque confiamos en que la nueva ley del CINIACE lo tendrá todo, porque no puede fragmentarse la educación, sino que debe ser evaluada a lo largo de la vida y nos queda el gran reto de que se articulen la educación básica con la superior para que las competencias continúen su complejidad, que sean un continuo real para lograr esa aspiración de las 3 últimas décadas. Educación a lo largo de la vida. Gracias, muchas gracias a todos.